Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del bootcamp, en donde veremos los conceptos básicos de estadística. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un repaso de los conceptos básicos de estadística, cómo vamos a hacer resúmenes de variables, estimación puntual, estimación por intervalos, pruebas de hipótesis y básicamente lo que vamos a ver aquí no llega a un nivel de profundidad muy grande, pero simplemente como para repasar los conceptos más importantes, tener todos claridad de qué significa cada uno de los conceptos. Vamos con los conceptos básicos. Entonces, en la estadística nosotros nos vamos a encargar de todo lo relacionado con datos. Y de ahí, digamos, es el punto de partida de todo Machine Learning. Entonces, nosotros tenemos unos datos de los cuales queremos extraer información. ¿Y qué es extraer información? Aprender y obtener conclusiones en la presencia de incertidumbre. ¿Eso qué implica? Que yo voy a necesitar recolectar los datos, analizar los datos e interpretar los datos. En la recolección de los datos nosotros vamos a tener que establecer cómo hacer una buena muestra, analizar los datos, es toda esta parte de análisis de datos, de modelamiento, y la interpretación es a la luz de todo lo que nosotros encontramos a partir de los datos y lo que nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestra conciencia como humanos y sabemos interpretar, poder darle un sentido al análisis que nosotros estamos encontrando. Entonces, dentro de la recolección y la interpretación vamos a poder verificar la calidad de nuestros datos y aparte algo muy importante es hacer toda la visualización y presentación de los resultados. Eso es todo lo que hace básicamente la parte de estadística. Entonces, cuando nosotros pasamos por la estadística, llegamos a la información. Pasamos de un dato a información valiosa. Entonces, la información, una vez es procesado todos los datos y nosotros podemos obtener y darle una interpretación a ese dato o a un agregado de los datos, lo que nosotros vamos a llamar información. Y ahí es muy importante el análisis de los datos, que es lo que ustedes van a aprender a hacer en este curso de Machine Learning. Entonces, importante, nosotros tenemos una población y esa población tiene información que nosotros desconocemos. De esa población, yo voy a tomar una muestra a través de técnicas de muestreo. Entonces, en la población tengo un fenómeno y en la muestra voy a tener datos de ese fenómeno. Entonces hay muchas formas de recolectar esos datos, hay muchas formas en las cuales yo puedo ver esos datos. Entonces hay unos datos de corte transversal, series temporales o panel longitudinal. Entonces, esta de corte transversal es cuando el tiempo es fijo, es decir, en el mismo momento de tiempo voy a tomar los datos. Las series temporales es cuando la unidad de medida es fija, pero lo que va variando es el tiempo. Entonces, en el corte transversal, por ejemplo, es cuando ustedes hacen una encuesta. Y en series temporales es cuando ustedes toman un dato a través del tiempo, como por ejemplo la TRM. Y en panel o longitudinal, ni la unidad de tiempo es fija, ni la unidad es fija. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, hago una encuesta a través del tiempo. Entonces, los individuos se van moviendo a través del tiempo y también la misma variable aleatoria, varias variables aleatorias se van moviendo a través del tiempo. A través de estos datos, o cuando yo tengo los datos, voy a poder hacer estadística descriptiva. Con la estadística descriptiva únicamente voy a hacer una caracterización general de los datos a través de cantidades numéricas en donde voy a describir, hacer un resumen rápido de qué es lo que yo estoy teniendo dentro de mi información, pero también a mí me gustaría ir un poquito más allá y ahí es donde viene toda la inferencia. Entonces hay varias formas de hacer inferencia y la inferencia, digamos, estadística como que nosotros hacemos es la estimación puntual, estimación por intervalos o pruebas de hipótesis. Y eso me va a llevar a la población. Entonces, como yo tengo una muestra de esa población, pero yo no puedo ver toda la población por impedimentos tanto de tiempo, de recursos, de acceso a la información, entonces yo quiero con esa muestra llegar a la población y tener una estimativa de qué es lo que está pasando con la población a partir de una muestra. Eso me va a permitir hacer la inferencia estadística. Pero más allá de eso, si yo quiero ir un poco más allá, entonces me voy a ir a los modelos estadísticos o al modelamiento en general.
¿Qué es un modelo? Es básicamente una función de representación de los parámetros de la población. ¿Qué son los parámetros de la población? Un parámetro de la población va a ser una cantidad fija que yo desconozco. Y de ahí voy a volver otra vez a la población a partir de la muestra. Entonces, vamos a ver qué son los tipos de variables. Entonces, yo tengo dos tipos de variables. Están las cualitativas y las cuantitativas. En las cualitativas son las variables que expresan, que contienen cualidades dentro de su información. Entonces, hay unas que son nominales, en donde no hay una categoría, y están las categorías sin un orden natural, y están las ordinales, que son categorías con un orden natural. Entonces, por ejemplo, en las nominales podría ser, no sé, el color de cabello de las personas. Entonces, fíjense que en ese caso yo tengo rojo, amarillo, verde, negro. Y las ordinales son variables aleatorias que naturalmente tienen su orden. Por ejemplo, si ustedes van a un restaurante y les piden calificar la comida, ustedes pueden decir que la comida estuvo buena, regular o mala. Y ven que ustedes saben que algo bueno es mejor que algo regular, y algo regular es mejor que algo malo. Entonces hay como un cierto orden, pero sin embargo siguen siendo etiquetas, no tienen como tal una cantidad. Yo no sé qué tan diferente es algo bueno de algo que estuvo regular. Y luego voy a tener las variables cuantitativas que expresan cantidades. Dentro de las cantidades yo voy a tener algunas que son discretas y algunas que son continuas. Las dos van a ser variables que tienen distancias numéricas, y la diferencia entre ellas dos es que en una voy a tener una finita cantidad de valores y en la otra voy a tener una infinita cantidad de valores. Dentro de las variables cuantitativas hay otras, digamos, subdivisiones, que pueden ser las variables de intervalo y las de razón. Entonces, la importancia de saber cuál es el tipo de variable, sobre todo para nosotros ahora que nos vamos a entrar a este mundo de Machine Learning, es que en los tipos de variables y saber identificar cuál es el tipo de variable me va a permitir a mí saber qué tipo de manejo de la información tengo que dar. Entonces, o qué tipo de manejo tengo que darle a la información. Si son cualitativos, voy a tener variables de tipo string, o categorical si es en pandas. Si de pronto alguien ha programado en R, esto se parece mucho a las clases de tipo factor. Los booleanas, que son valores que pueden tomar unos o ceros, verdaderos o falsos, que los puse aquí también. Y las variables cuantitativas las voy a expresar con enteros, long o float. Y hay muchas otras. Hay unas digamos, hay unas divisiones más específicas de acuerdo a la precisión en cuanto a los decimales que tengan, a la cantidad de bits que va a guardar como tal la variable dentro del programa.